quisiera comenzar en este momento contándote un poco acerca de algo que a mí me apasiona, algo que a mí me gusta mucho hacer, que he tenido que perder cierta práctica porque el ajetreo de la vida, las responsabilidades no me lo permiten hacer. Y no es nada necesariamente espiritual, por si acaso, sino es una práctica que la he adquirido por años. No fue mi iniciativa, los culpables eran mis padres, pero que me sirvió mucho a lo largo de mi vida. Y te estoy hablando de estos bloques de juguete que se llaman Lego. La marca se llama Lego de por sí, pero son ladrillos pequeños. Y hay muchas marcas realmente. Pero yo desde pequeño he tenido una afición por ellos y literalmente se ha construido una habilidad en mí que me permite hacer varias cosas. Y no lo digo para jactarme, sino que es algo que me gusta hacer realmente. Y de alguna forma quiero contarte un poco acerca de esto, porque esto es algo que me apasiona a mí, que es una afición. Y cuando tengo la oportunidad de poder armar algo dentro de lo poco que ha quedado de mi pequeñez, puedo hacer diferentes cosas. Todo inició cuando yo tenía solamente 1 año y mi padre me compró un balde chiquito de Playgo, no Lego. En esa marca, en esa época había lo que llamaba Playgo, era de la marca Basa, y ya Playgo ya no hace, Playgo ya no hace juguetes de hecho y ya no existe. Pero me regalaron esto y a mi primo también, pero a mi primo no le emocionaba mucho y yo muchas veces le pedía prestado a él y juntaba los dos y hacía más cosas. Me gustaba. Venía con un mapa y tú podías hacer diferentes cosas y era bonito realmente, atrayente para mí. Desde que yo tenía uso de razón he tenido un Playgo. Cuando cumplí aproximadamente 4 o 5 años, un poco más, me regalaron un barco pirata, un Playgo que era ya con piezas más chicas, más elaborado, con dibujos, muñequitos, y eso costó caro, realmente no fue nada barato, hasta ahorita sigue siendo caro, y para mí fue un boom. Luego me regalaron una nave espacial, y para mí fue wow, lo más alucinante, y yo de recién acababa de ver Star Wars, así que yo estaba emocionadísimo. Eso fue una Navidad, y para el cumpleaños que vino, mi tío, un tío muy cercano a mí, muy querido para mí, en esa época él no tenía hijos, él vino y de sorpresa para mi cumpleaños me trajo otro Playgo, y cuando lo abro era la misma nave que me habían regalado la anterior Navidad. Entonces, al principio me sentí un poco, bueno, gracias tío, me emocioné todo, pero ahí dije, bueno, ya pues ¿qué voy a hacer? Pero me había percatado que había armado tantas veces esa nave que en ese punto yo ahora tenía otra nave. Y yo siempre había dicho, esta parte hubiese sido mejor si fuera acá, y si tuviera 2 de estos y otra vez. Entonces combiné este con el otro y ahora estaba creando algo nuevo. Y fue tanto lo que me gustó hacer que comencé a ver cosas en televisión como aviones, helicópteros, camiones, autobuses, y pasaba horas creando cosas ya sin ningún mapa, con las piezas de estos 3 Playgos que tenía nada más. Y yo dejaba a veces de salir a la calle a jugar porque me gustaba y realmente no tenía nada de malo, no era un huraño, tenía mis amigos, tenía mi tiempo para jugar, salir a patinar, jugábamos trompo, ya no se juega trompo, pero jugábamos trompo, juego con canicas y todo, pero tenía un espacio para poder estar con mi Playgo y literalmente eso fue muy bueno para mí, me encantaba, me apasionaba. Cuando yo fui al Museo de la Marina, vi las maquetas de las embarcaciones y ese fue todo un despertar nuevamente y comencé a hacer otras cosas, comencé a hacer embarcaciones de fragatas que tenemos acá en Perú, los submarinos, pero de imágenes que habían de estadounidenses y le había sacado incluso un aditivo de otro juguete, se lo había desmembrado y lo había metido dentro del submarino, lo había cubierto y le había sacado un botoncito para que ahora mi submarino tire un torpedo y tiraba un torpedo y ya estaba. Había hecho un avión grande, un B-52, que era el que tiró en la Segunda Guerra Mundial, la bomba atómica. Todas esas cosas, estaba sumamente emocionado. Y era algo que me apasiona. Recientemente mis padres y mis hermanos estaban rebuscando entre las cosas viejunas por ahí y encontraron una bolsa con el 30% de mi Playgo. Eran como 300 piezas de todo lo que habíamos juntado. Y bueno, sufrió afanes y golpes por la mano de mis otros 2 hermanos menores. A todos le ha pasado eso, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ya no está completo, pero lo trajimos, se lo presenté a mi hijo y mi hijo emocionado comenzó a hacer sus cosas. Quise traerlo, ya no me dio el tiempo de mostrárselo, él ya está comenzando a hacer cositas y le gusta. Bueno, yo te puedo contar mucho del Playgo y pudiera decirte tantas cosas acerca de él porque era una pasión, era algo que me gustaba y todos tenemos diferentes pasiones. Tenemos diferentes cosas que nos gustan, que nos agradan hacer, y no todas necesariamente son malas. Cuando vamos a la Biblia usamos esta palabra y a veces es usada en sentido negativo, pero no siempre es de esta manera. Y las pasiones que a veces nosotros tenemos pueden estar en todo ámbito. A algunos les gusta el fútbol y les gusta tanto que duermen con chimpunas porque el día siguiente tienen que jugar. Su primer regalo para su hijo es una pelota del último mundial que salió y en su presupuesto tienen para sus diezmos, para sus ofrendas y para su diario de deporte, ¿no?
¿Por qué? No se van a perder ninguno de los partidos. Tienen el cable y contratan toda la familia de canales de Fox Sport porque quieren ver los partidos de la Champions League y todo lo demás. Y es una pasión. Tienen su día religioso para jugar fútbol así tanto como van a la iglesia. Y eso nadie lo mueve. Ese día no hay visitas, ese día no jugamos con los niños, ese día no salimos, ese día y en ese horario yo juego, ¿no? Y no tiene nada de malo, es algo bueno, es deporte. Otros están aficionados por la política, les gusta leer acerca de política, algunos miran en internet, ven en las noticias, siempre tienen una opinión que decir, y si tú les preguntas por qué van a votar a PPK ahorita ya saben algo ya. Y ya saben por qué, y en serie, en tantas cosas que se escuchan, podrían darnos razones y votos. Usualmente ya tienen un candidato preferido y saben que él es el salvador del Perú, casi como Jesucristo versión miniatura, ¿no? Pero hay diferentes personas que se apasionan de diferentes temas. A algunas mujeres les apasiona mucho la ropa y saben de ropa. Entran a la iglesia y ven a la hermana, uy no, esa falda no va con esa blusa. Ese color de zapatos no va con su piel. Y no sé, podríamos decir más cosas. Pero ya saben las ofertas, saben qué combinan con qué combina, saben que por internet es más barato que en físico y compran cosas de diferentes formas. Saben los perfumes últimos que hay de Victoria's Secret, no sé qué más. Si se compran una cartera de Renzo Costa o lo que tú quieras, pero conocen, porque es su afinación. Otros se apasionan por coyunturas de su vida, ¿no? Por ejemplo, ahí está la madre que tiene un hijo recién salido del horno y todo es crianza, alimentación de niño recién nacido. Todo lo que postea tiene que ver con eso y le hace like a todo en el Facebook de este tema. No tiene nada de malo, es algo muy importante para su vida. El niño entra al colegio y ahora todo es educación, ¿no? ¿Y por qué? Es importante para su vida y no tiene nada de malo. Sin embargo, hay pasiones que no son tan buenas. Hay pasiones que a veces toman nuestro corazón y hay personas que están apasionadas por contar cosas que no tienen nada que ver con ellos, sino con terceras personas. Hay gente que tiene una pasión muy avidua o muy asidua por escuchar lo que está pasando en la vida de otra persona y a la vez también por contar lo que le está pasando a la vida de otra persona. Y saben cómo calentar la conversación para rascar la oreja de otra persona y comenzar a soltar la última calientita, el último aguadito que tenemos para soltar. Y saben cómo hacerlo realmente. Bueno, hay gente que tiene diferentes habilidades. Ahora, las pasiones pueden ser buenas o pueden ser malas dependiendo de qué producen en nosotros y qué dejan en nosotros. Pero cuando yo tengo una pasión, yo puedo saber de qué estoy hablando, porque me he metido tanto en ello, he indagado tanto en ello, he conversado tanto de ello, que puedo hacer hasta una alusión crítica de mi propia opinión acerca de esto, porque realmente me importa. Yo pudiera considerar que detrás de eso pudiéramos decir que esta pasión termina a formar parte de mí. Mira, a mí me encantan construir cosas. El Playgo me ayuda a desarrollar eso y desarrollo esta habilidad en otras áreas laborales, incluso dentro de la iglesia, para construir y crear otro tipo de cosas. Es parte de mi ser ahora. Los que les gusta el fútbol, no creo que vean pelotas por todos lados, pero yo sé que esto también se impregna en su corazón. Y cada cosa que hacemos de por sí se impregna en nuestras vidas. Una pasión tiene esa realidad. Y yo pudiera decirte todo eso acerca del ego, en el caso mío, porque yo estoy metido ahí. Y cuando tú vas a la Biblia describe nuestra entrega a Dios y nuestra cercanía con Él como una pasión. De hecho, cuando tú lees la Biblia, tú nunca vas a encontrar que cuando se describe nuestra entrega hacia Dios, nunca se describe como a medias tintas, o como medio corazón, o como que no hay entrega o sacrificio. Todo lo contrario. Siempre se describe como si mi entrega a Dios fuera una pasión, que termina afectando mi vida y lo que yo soy, y yo siempre tengo espacio y tiempo para mi pasión. Así como puedo estar endeudado, pero tengo tiempo para el fútbol. Y yo puedo estar en problemas, pero tengo tiempo para Dios, porque es mi pasión. Cuando tú lees la Biblia, tú te vas a dar cuenta que Dios quiere pasión por Él. Así como hay cosas que nos apasionan, Dios está esperando que la primera pasión en mi corazón sea Él. Cuando Él nos pide que nosotros nos alejemos del pecado, cuando Él nos pide que nosotros sirvamos, cuando Él nos pide que nosotros cantemos, cuando Él nos pide que nosotros nos despertemos cada mañana, cada domingo, para venir a la iglesia a adorarle, a congregar con un grupo de personas que hacen el mismo sacrificio, a servir, Él está esperando que cada una de esas cosas se hagan con pasión. ¿Cómo tú llegas a tu casa cuando sabes que van a cocinar la comida que más te gusta?
¿Cómo llegas a tu casa? No saludas, saludas primero a la olla. Sin plato, de frente, cucharazo. ¿Y cuál es el tema? Es que te gusta. Es que hay una afición. Es que hay algo detrás de eso que te empuja y no te hace estar en la inercia. No es complicado para ti, no hay que ahora me voy a acercar a la olla, no. Tú quieres ir allá. Y esto no tiene tanto que ver con lo que sabes, sino con lo que sientes. Y aquí hay una realidad muy puntual, porque Dios está diciéndonos, básicamente, cuando tú lees la Biblia, de muchas formas, que en medio de esta realidad, sin pasión no cuenta. Sin pasión no cuenta. Y esto debiera ser muy claro para nosotros, muy importante y determinante para nosotros, porque Dios está esperando que cada vez que yo me acerco a Él, yo lo haga con todo mi corazón. Y cada cosa que Él me pide, yo la haga con todo mi ser. Porque sin pasión no cuenta. Y vamos a ver eso de una forma más detallada cada vez que nosotros entremos a poder ver esto en la Biblia. ¿Y sabes por qué Dios está pidiendo eso? Porque Dios no es de esas personas o de esos jefes, entre comillas, que se acerca a ti y te dice, mira, esta es tu lista de cosas que vas a hacer, ¿ya? Acá está todo y acá hay un cuadro, le pone check. Cada vez que termines le pone check y cuando estés listo me lo dejas acá, ¿ya? Y Él se va. No. Dios no está solamente interesado en que nosotros reproduzcamos cosas, como decir no a ciertos pecados, como hacer cosas en la iglesia, como hacer cosas en mi vida, leer mi Biblia, orar. Dios está interesado en que yo haga todo eso porque eso tiene un propósito y tiene un fin, pero Dios no está interesado en que yo haga todo eso y lo haga sin mi corazón. Porque un peligro latente es que yo puedo hacer todo eso y hacerlo sin pasión. Y ese era uno de los grandes pecados que los fariseos tenían. Cuando yo hago cosas para Dios, cuando yo obedezco a Dios sin pasión, hay un problema muy serio en mi vida. Y Dios lo ataca rotundamente, porque deja de pasar algo que es muy importante para Dios, y es que su nombre sea glorificado. Cuando yo hago muchas cosas para Dios, pero no lo hago con la motivación correcta, lo que termina pasando es que cada vez que yo tengo una victoria, el que se glorifica no es Dios, sino mi capacidad para hacer lo correcto. Y Dios nunca ha intentado compartir su gloria con nadie. De esa manera, no. Así que cuando vamos a la Biblia, debemos llegar a tener esa convicción. Cuando vamos a la Biblia vamos a ver muchos textos y muchas cosas nos hablan de la entrega que tenemos a Él. Pero hay un versículo que nos deja claro, muy claro, cómo es que mi entrega a Él debe ser. Hay una sección de la Biblia que nos ayuda a entender lo determinante que es tener pasión por Dios, las consecuencias de no tener pasión por Dios y cómo es que Dios valora lo que yo siento en mi corazón cuando hago lo que Él me pide. Así que quisiera pedirte que vayas a la cita que está ahí, que está en Apocalipsis 2, versículo 1. Porque ahí vamos a ver lo que Dios tiene que decirnos. En Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1, vamos a leer esta sección. Si no tienes Biblia, los hermanos sugieres, puedes alzar tu mano, ellos se van a acercar y te van a dar una Biblia para que puedas leer, ya que no tenemos esta porción de la Biblia aquí. Vamos a visitar otros versículos que no vas a tener que buscar porque van a estar ahí, pero esta sección que vamos a leer, sí vas a tener que leerla en tu Biblia, y te quiero pedir que lo puedas buscar en Apocalipsis 2, verso 1 al 7. Vamos a leerlo y luego entender y aprender. Apocalipsis 2, versículo 1 en adelante. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida,
el cual está en medio del paraíso de Dios. Mira, esta porción de la Biblia nos ayuda a entender de una forma muy determinante el punto que yo estoy explicándote acerca de la pasión. Esta iglesia que está aquí es la iglesia de Éfeso. Y es curioso porque quisiera que puedas entender todo lo que está pasando en ese momento para que entiendas lo rico que es lo que el autor está queriendo decir acá. Ahora, ¿por qué menciono eso? Este libro de Apocalipsis lo escribe Juan, el apóstol Juan, ese hombre que estuvo recostando su cabeza en el pecho de Jesús en la última cena, este hombre que estuvo con Jesús casi desde el inicio de su ministerio, lo conoció cara a cara, vio su ascensión, vio su muerte, y en medio de todas esas circunstancias tuvo una intimidad muy cercana con Dios. Él está en una cárcel, en una isla, y ahí va a pasar el resto de su vida, ahí él va a morir. Y en un momento determinante escucha una voz que le llama, y detrás de él va a voltear y va a estar Jesús con una presencia diferente que antes, y va a comenzar a darle instrucciones. Y le va a decir, mira, agarra hoja y comienza a escribir lo que te voy a decir, y se lo vas a mandar a 7 iglesias. El libro de Apocalipsis fue escrito para 7 iglesias, y estas cosas que te voy a decir se las vas a mandar a esas 7 iglesias. Y ellos van a enseñar lo que está aquí. Ahora, cuando tú lees todo Apocalipsis, hay muchas cosas que nos van a hablar acerca del futuro y acerca del presente de nuestra realidad. Y este libro es bien especial para poder estudiar. Una de esas iglesias que iba a recibir todo este libro era la iglesia de Éfeso, que en ese momento era una congregación local que estaba en la ciudad de Éfeso, como esta iglesia que está aquí en Puente Piedra. Y en medio de las circunstancias que están pasando en su vida de esta iglesia, Dios tiene algo que decirles a esta iglesia. Y cuando tú examinas un poco de lo particular que este libro es, los estudiosos de este libro de Apocalipsis nos enseñan que estas 7 iglesias son 3 cosas diferentes. Se pueden aplicar de 3 diferentes maneras. Uno, se pueden aplicar como diferentes tiempos de la historia de la iglesia, en donde la iglesia fue evolucionando y fue pasando pruebas difíciles, momentos de victoria, momentos de hambruna espiritual y diferentes momentos hasta llegar al tiempo de ahora. Otra forma de estudiar estas 7 iglesias es que son 7 tipos de iglesias locales. Las iglesias están en diferentes lugares y tienen diferente entorno, reaccionan distinto. Y esta iglesia de Puente Piedra tiene una capacidad, tiene un límite, tiene ciertos líderes, tiene una realidad espiritual, y hay otras iglesias en otros lugares que tienen otra realidad espiritual. Así que hay una forma de aplicarlo como diferenciando las iglesias. Pero la aplicación que más me importa, porque este es el punto que nos va a servir a nosotros, es que cada una de estas iglesias pueden ser vistas como la vida de un cristiano, como 7 tipos de cristianos diferentes. Y la carta que se le manda específicamente, esta porción que se le manda de Apocalipsis a Éfeso, es la conducta de un tipo de cristiano que puede encontrarse en un momento determinante de su vida. Así que cuando leamos esta sección y apliquemos todo lo que vamos a ver, tómalo como si estuvieran hablándote a ti. Y si hay algo que tú tienes que considerarlo en modo iglesia también, pero esto es prioritariamente para ti. Cuando tú investigas un poco de la iglesia de Éfeso, te vas a dar cuenta qué es lo que está diciendo el autor. En primer lugar, cuando tú lees Hechos, tú vas a ver que la iglesia de Éfeso no era cualquier iglesia. Es decir, no era cualquier tipo de cristianos. Estamos hablando de una iglesia que era madura, literalmente. Una iglesia que había estado en las peores y en las más difíciles. Esta iglesia había crecido espontáneamente y tenía mucha participación ministerial. Tanto así que los mejores predicadores que existieron en los primeros tiempos estuvieron en esa iglesia, y no solamente estuvieron en esa iglesia, se quedaron en esa iglesia por años y desarrollaron discípulos. Es hermoso ver que esta iglesia no era una iglesia inmadura, y este problema de perder tu primer amor, de perder pasión por Dios, no es un problema de cristianos de media espiritualidad, de cristianos que no han crecido. Es un problema de cristianos maduros. Es de alguien que ha experimentado a Dios ampliamente. La vida de esta iglesia está bien recorrida. Y cuando tú lees el texto, mira, ve conmigo por favor al versículo 2 que estamos leyendo de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 2. Mira lo que Dios tiene que decir de esta iglesia. Dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportarlas a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Dios está diciendo: mira, yo conozco todo el esfuerzo que has hecho, el arduo trabajo que has desarrollado y el discernimiento que tienes para ver que hay personas que se acercan a ti y quieren tener autoridad como apóstoles y realmente no lo son. Y tú tienes la misma capacidad que yo para darme cuenta que eso está mal, dice.
Hasta el punto de que más abajo se va a hablar de los nicolaitas, una secta de diferentes grupos que enseñaban que había que tener una libertad cristiana muy amplia. Y como cristianos que ya estábamos salvados podíamos hacer muchas cosas que al fin y al cabo nos vamos a ir al cielo, no había ningún problema. Y a Dios no le agradaba eso. Él los desaprobaba y tenía una opinión negativa. Y esta iglesia tenía la misma mente con Dios. Dios le estaba diciendo, estamos conectados, pensamos igual. O sea, esto no es de cristianos que están pasándola por ahí simplemente calentando la banca, sino de gente que se está moviendo, de gente que está activa y que está identificando cosas en su vida personal. Esta iglesia había visto en esplendor lo que Dios había hecho y había pagado con creces. Más abajo se nos dice en el versículo 3 que esta iglesia había sufrido y había tenido paciencia, que había trabajado con la motivación correcta para que Dios sea glorificado, porque ese era su fin, por amor de su nombre, dice el versículo 3. Y ellos, en medio de todo eso, no era gente que había abandonado la iglesia. Dice ahí, y sigues en pie, y has permanecido. O sea, estamos hablando de cristianos o iglesia que está avanzando, que está ahí presente, pero tienen un problema. Han perdido su pasión. Ahí se nos dice, de forma muy directa, en el versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. La Biblia amplificada, que es una versión de Biblia que no todos manejan, lo dice de una forma un poco más interesante. Y la traducción del inglés dice así: has perdido la profundidad del amor que al inicio tuviste por mí. Tú comenzaste muy bien, me amabas, te entregabas, sacrificabas, pero como que el motor ya está echando humo y como que estás perdiendo combustible, como que en medio de eso ya no estás yendo como antes. Y hay cosas que están pasando alrededor de tu vida que puede ser que te están distrayendo, que te están haciendo mirar más allá y no lo estás haciendo con el mismo corazón. La iglesia no estaba dejando de hacer cosas para Dios. El problema no estaba radicando en que ciertas cosas no estaban pasando. El problema era que todo eso estaba sucediendo, pero sin corazón. Y ellos estaban en medio de una vida que era entregada a Dios, pero lo estaban haciendo sin corazón. No era que ellos no estaban leyendo su Biblia necesariamente, no era que ellos no estaban orando, no era que ellos no estaban viniendo a la iglesia, era que estaban haciendo todo eso, pero estaban en otro lado en su mente, estaban en otro lado en su corazón, y ese era el problema. De tal manera que Dios deja la verdad, una verdad muy clara ahí, y yo quisiera que los de la proyección me ayuden, ya que ahí está, esta idea muy clara, que sin pasión no cuenta. Esta era una iglesia que se había movido mucho, y que estaba moviéndose mucho, pero sin pasión no cuenta. Y Dios le estaba diciendo eso. Yo quiero que tú entiendas que todas estas cosas no se hacen en piloto automático, se hacen con corazón y cerebro. ¿Y por qué menciono esto de piloto automático? Cuando un aviador pone el sistema de piloto automático, sale de la cabina y se va a hacer lo que tiene que hacer, las cosas suceden por suceder y se confía que la máquina va a seguir la ruta trazada. Y la máquina está hecha para eso. Pero Dios dice, mira, los cristianos no funcionan en piloto automático. Yo necesito tu corazón todo el tiempo moviéndose en cada cosa que tú vas a hacer para mí. Y puede ser que tú estás leyendo la Biblia, pero tu corazón no está ahí. Puede ser que tú estás yendo a la iglesia, pero tu corazón está en tu casa, en tus problemas, está en tu casa, en la agenda que tienes que hacer, en el pago que no has pagado, quizás en el pollo que has puesto en el horno que tienes que hacer, o quizás en otras cosas que tienes que atender y tienes que hacer para Dios, como preparar tu lección, porque tienes que enseñar en la escuela dominical, o trabajar en una casa de paz, una reunión de jóvenes. Pero hay muchas cosas que están concentrándote y no es Dios. Puede ser que tú estás perdonando a las personas, no necesariamente porque tú has recibido perdón de Dios y tienes lleno el tanque de amor en tu corazón y das de amor a otros, sino que lo haces porque sabes que si no perdonas eso es un pecado y puede venir juicio sobre ti. Y esto, aunque es una motivación entre comillas correcta, no es la primera motivación que la que debería movernos. Quizás tú estás intentando alejarte del pecado, no necesariamente porque el nombre de Dios va a ser manchado, sino porque sabes que si pecas van a haber consecuencias, pero amas el pecado aún en tu corazón y necesitas sacarlo. Y las dos cosas son importantes, porque hay momentos. Pero cuando vives en este plano y tu corazón se mueve de esta manera, tú estás en piloto automático. Y puede ser que la vida cristiana se ha vuelto gravosa, una lista de cosas que tienes que hacer que no tienes ganas de hacer. Y eso definitivamente es sumamente peligroso. ¿Sabes cómo perdemos
nuestro amor? ¿Sabes cómo nosotros comenzamos a llegar hasta ese punto? Cuando nos olvidamos de estar conectados con Dios. Y lo que pasa es que nuestro corazón no le gusta estar vacío. Y de tal manera que cualquier otra cosa que está a nuestro alrededor, que tiene mucho poder de influencia, se mete y desplaza a Dios. A veces son los problemas que tenemos que afrontar, que definitivamente no encontramos una solución todavía. A veces son cosas que se vienen y van a venir, y tú sabes que van a venir, son pagos, son deudas, son circunstancias que tienes que asumir. Es que el hijo ya salió del colegio, es que está haciendo tonterías, es que tenemos problemas y acabo de darme cuenta que me está siendo infiel, es que hay ciertas cosas que están pasando en mi vida personal y estas cosas son importantes, son urgentes, pero tu relación con Dios es más importante porque todo lo demás urgente solamente va a ser solucionado si lo importante está en primer lugar y ese es Dios. Esto comienza cuando dejamos de mirar a Dios y lo comenzamos a ver tan grande. Hay una ilustración que yo le he hecho creo que en 2 ocasiones y sirve mucho para entender esto. Había un niño que le dice a su papá, papá, los aviones esos que llevan a la gente son chiquititos, ¿no? ¿Cómo, hijo? Le dice. Él acababa de salir y ver un Boeing volando ahí en el cielo. Son chiquititos, mira, son chiquititos, así del tamaño de mi uña, le dice. Y el padre le dice, no, hijo, es muy grande. Solo que ves las nubes, puedes tocarlas, están muy lejos. Pero se ve chiquito. Entonces el padre decidió hacer algo. Mira, la próxima semana vamos a salir de paseo, ¿ya? El padre tomó a su hijo la siguiente semana, lo llevó al aeropuerto, entró hasta el fondo y entró entre las lunas. Él va a llegar a ver un Boeing inmenso, grande, inmenso. Pide permiso el padre y lo dejan pasar para poder ir hasta ese lugar. Y él se para al costado de la llanta y el niño dice, wow, padre, no, esto no era lo que yo pensaba. Era muy diferente. Mira, la llanta es más grande que tú todavía. ¿Y por qué? El padre le dijo, mira, el problema no está en que tú veas el avión. El problema está a qué distancia te encuentras de él. La única manera de que lo puedas ver grande es que estés cerca a él. Y cuando tú estás lejos lo ves pequeño. Y cuando lo ves pequeño, pasa desapercibido. Puedes escuchar el ruido, pero no lo ves. Y así te das cuenta que es mucho más grande. El avión prende sus motores y el niño se asusta y comienza a llorar. No quiero estar ahí. Porque el ruido es tan inmenso que él no lo soportaba estando tan cerca. Y la única razón de poder ver el tamaño de Dios es cuando estamos cerca a Él. Pero cuando otras cosas nos quitan tiempo y espacio, nuestro amor por Dios, nuestra pasión por Él, comienza a agotarse. Y tienes que hacer muchas cosas, hazlas. Pero dale el espacio necesario a Dios porque Él es lo importante y lo urgente no puede robarte lo importante. Cuando tú vas a la Biblia, mira la Biblia lo que tiene que decir acerca de lo que nosotros debiéramos hacer y nuestro propósito como iglesia para poder movernos. Y lo que están en la proyección, ahí está. El anterior, ahí está. En Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Ese versículo es muy conocido. Pero la razón de por qué Dios nos creó no es para que simplemente nosotros hagamos buenas cosas y que Dios disfrute el espectáculo. Es que esas buenas cosas deben estar conectadas a Dios porque es para su gloria. Cuando la Biblia habla acerca de las cosas que Dios hizo antes por nosotros, mira lo que dice. Bendiciones espirituales. ¿Dónde está? Según nos escogió en Él. ¿Dónde está? Bendito sea el Dios, ahí está. Bendito sea el Dios y Padre, desde el versículo 3, por favor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y hay una razón por la que Dios hizo todo eso, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en Jesús. Cuando nosotros vemos todo lo que Dios hizo en el pasado, Dios Padre actuó, Dios Hijo murió y movió todo, no es para nuestros fines,
Es para sus fines. Dios creó todo bajo sus propósitos y bajo su gloria como para Él, pero muchas veces nosotros hacemos cosas que Él nos pide para nuestros fines y no para los fines de Dios. No como prioridad la gloria de Dios, sino como prioridad nuestra comodidad. Y ahí encontramos un problema. Recientemente yo hacía mi tiempo devocional en Corintios y leía el primer capítulo de Corintios y me encontraba con una realidad muy amplia. Quizás pueda parecer desapercibida, pero cuando tú lees los primeros versos, Pablo va a decir: yo, apóstol de Jesucristo, el hermano Sóstenes conmigo, a todos los santos que están en la iglesia de Corinto, que están ahí, llamados a ser santos con todos los que en otra parte del planeta invocan el nombre del Señor. Y lo que él comienza a decir de una forma clara es que nosotros tenemos un llamado a ser santos, puros, limpios y apartados, santificados. Tenemos ese llamado y todos sabemos eso. Si somos cristianos y conocemos a Dios, sabemos que Dios nos ha separado para ser puros, limpios y santos. Pero más abajo Él va a comenzar a dar gracias por la abundante gracia que Dios ha derramado sobre esa iglesia, porque ellos habían experimentado a Dios de diferentes maneras y tenían muchos dones espirituales. Y al finalizar de esa porción, Él dice lo siguiente: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunidad con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. A la comunión o comunidad con su Hijo ahí. ¿Y cuál es el punto detrás de eso? Pablo está diciendo que nosotros tenemos un llamado que es mucho más grande que el anterior. La razón de por qué nosotros necesitamos ser apartados y limpios es porque ese llamado existe. Nosotros necesitamos vivir en cercanía con Dios. Dios no murió en la cruz para que tengamos solamente un pasaje al cielo. Dios murió en la cruz para que nosotros vivamos en cercanía con Él, privilegio que muchos no tienen en este planeta. Y la razón de por qué Él muere en la cruz y mucha gente muere para que eso sea realidad, y nosotros somos llamados a ser santos, la única razón de por qué existe ese llamado es porque éste existe. Dios está buscando que tengamos cercanía con Él, porque su palabra nos delinea y nos llama hacia eso. Dios está esperando de una forma muy directa, muy clara, que nosotros estemos cerca a Él. Cuando nosotros perdemos nuestra pasión por Dios, nuestro amor por Él, existe un peligro latente que es ampliamente peligroso. Si regresas a Apocalipsis, donde estábamos ahí, y lees conmigo en el versículo 5 del capítulo 2, dice así: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Cómo es eso? Dice aquí el autor que si yo he perdido mi primer amor y si yo no me arrepiento, Dios va a sacar mi candelero de donde se encuentra. ¿Qué es eso? ¿Tú tienes un candelero en tu casa? Con las justas prendemos vela cuando hay cumpleaños. Y más de eso no sabemos. Bueno, si nosotros conocemos un poco de la época de Jesús, vamos a encontrar un poco de información muy rica que nos va a ayudar a eso. Los judíos tenían un templo grande, un tabernáculo en un tiempo indicado. En ese lugar había un patio grande que estaba forrado y en el centro había un edificio que tenía 2 habitaciones. Uno de ellos solo tenía una entrada y se llamaba el lugar santo. Y al fondo estaba el lugar santísimo, que estaba totalmente cerrado y no había ninguna sola ventana, y solo estaba el arca de Dios ahí. Solo habían orificios para que entre oxígeno, y la persona que iba a entrar, que era el sumo sacerdote, que iba a entrar una sola vez en todo el año para hacer un sacrificio por los pecados de Israel, solo podría ver lo que está ahí porque la presencia de Dios estaba iluminando ese lugar. Pero en el lugar santo tampoco había ninguna ventana, y habían 2 muebles grandes, un mueble que era una mesa con panes, que era símbolo de la provisión diaria de Dios a través de la palabra y la dirección que Dios daba a su pueblo, y todos los días ese pan debía ser cambiado, a cierto horario, en cierta fecha, en ciertos momentos. Y los sacerdotes, que eran los únicos que entraban hasta ahí y hacían ese cambio. También había un altar del incienso en donde se ponía incienso y se elevaba este quemar del olor, como elevando la imagen de las oraciones de los santos hacia Dios. Y estas 2 cosas eran actos de adoración. Pero no había luz tampoco. Habían ductos solo para que se pueda respirar. Y la puerta, cuando se abría, se volvía a cerrar y punto. ¿Y cuál era la cosa aquí? Había un candelabro al lado izquierdo. Un candelabro que todo el tiempo debería haber estado prendido. Y cuando Israel estuvo mal, se olvidaban de poner el aceite y dejaba de estar apagado. Ese candelabro que estaba ahí debía estar iluminando todo el tiempo y tenía 7 brazos.
¿Te parece conocido? 7 brazos, que según Apocalipsis, si lees el primer capítulo, simbolizaba, en este caso, las iglesias que estaban ahí, cada una iglesia. Y lo que está intentando decirnos el autor, cuando investigas esto, es que la única forma de que el sacerdote elevara adoración era que hubiera luz. Si no había luz, no había adoración, y si no hay adoración, la gloria de Dios no se muestra, que es lo que Dios está buscando. Así que el autor, que es Juan, escribe las razones de Jesús, y Jesús está diciendo, si tú no me buscas con pasión, tú puedes estar haciendo muchas cosas para mí, pero si no lo haces con pasión, lo que yo voy a hacer es sacarte de ahí, porque estás ocupando un lugar que alguien podría ocupar iluminando correctamente. Si tú me adoras, o digámoslo así, si tú haces cosas para mí, pero no me adoras de corazón, tu luz es pobre y yo no la necesito. ¿Sabes por qué? Porque tu luz está diciendo al mundo que tú puedes buscarme, puedes obedecerme, hacer cosas que yo te pido, puedes servirme sin pasión. Y yo nunca he enseñado eso. Sé que tú puedes hacer muchas cosas, pero estás rebajando el estándar. Y en medio de eso, yo nunca he enseñado que puedes buscarme dándome la mitad de tu persona. Es por eso que Dios dice, voy a sacar tu candelabro. Y en medio de estas cosas, nosotros deberíamos preguntarnos, ¿nuestro candelabro, nuestra lámpara, nuestra luz, está aún ahí iluminando? ¿Dónde tú te encuentras? ¿De alguna manera, de alguna forma, Dios ha sacado tu candelabro en algún momento? ¿Has visto empobrecer tu vida cristiana, tu influencia, hasta el punto que Dios has tenido que sacar tu luz? Porque no estás brillando, porque no estás moviendo las cosas como debería moverse. ¿Ves que tu luz está perdiendo color? ¿Está teniendo un tono que no es el correcto? ¿Qué te está ocupando de tal manera que te vayas por la tangente? ¿Qué te está moviendo desde ese lado? Quisiera decir algunas cosas, y sé que esto no va a ser muy cómodo para algunas personas. Usualmente no intentamos ser muy directos para hablar directamente de alguien en particular, pero si tú tienes más de 50 años, en cualquier iglesia bautista, en cualquier lugar realmente, en muchos lugares, existe la tentación de dejar la idea de que los jóvenes deben servir en la iglesia. Ellos recién están empezando, yo ya no. Si tú te consideras un soldado veterano de Cristo, hay un problema serio. ¿Sabes por qué? Porque la única forma de entrar a jubilación es en el cielo y no aquí en la tierra. No existen soldados veteranos. Pero muchas veces vemos la actividad y el esfuerzo de otras personas y nosotros pensamos que nosotros ya no estamos para eso. Y tienes que saber que no es así. ¿Sabes? Los mejores maestros de la Biblia, los hombres que tienen más influencia en estos momentos, no son jovencitos. Son gente mayor de 50 años. Pero lo que sucede es que ellos han venido construyendo un futuro en donde dijeron, acá no me jubilo. A menos que haya una enfermedad grave y cosas que ya Dios no se lo permita. Pero si tú puedes aún, ¿por qué te detienes? A veces uno dice, pero yo no sé. Mira, en la iglesia hay un montón de espacios y yo nunca he trabajado con niños, y yo nunca he trabajado con jóvenes, y yo nunca he dirigido una casa de paz. Mira, hermano, nadie, ni los más jóvenes, comenzaron sabiendo. Todos empezaron no sabiendo nada, teniendo terror a lo que van a hacer. El que les habla igual, todos. Y yo vi una frase en internet, que en un momento la comenté porque me captó mucho la atención, y decía así: la indiferencia siempre encuentra una excusa, el amor busca una solución. Una vez más te la leo. La indiferencia siempre tiene una excusa, el amor busca una solución. ¿Y sabes por qué? Porque a veces solo estamos poniendo excusas para no hacer algo que es difícil en donde nos encontramos. Pero Dios está esperando una respuesta de nosotros. Y cuando nosotros vemos que Dios nos dice, sin pasión no cuenta, yo no puedo hacerme de la vista gorda. Así que si yo me estoy negando a Dios, vamos a leer lo que Dios tiene que decirnos. Y si yo he perdido mi primer amor, tengo que hacer 3 cosas muy sencillas. En Apocalipsis, capítulo 2, versículo 5, dice lo siguiente: recuerda, por tanto, de dónde has caído
y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré a ti pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Lo primero que el autor dice es ahí, recuerda cómo empezaste. Mira, quizás estás haciendo muchas cosas y por eso has perdido tu pasión. Busca un espacio, un hueco, detente y recuerda. Recuerda las cosas que has hecho antes y por qué lo hiciste. Recuerda lo que has sentido antes y por qué lo sentiste. Recuerda lo que has pensado antes y por qué lo has pensado. Pero no te pongas a hacer muchas cosas. Primero para y recuerda. No seas tan loco, tan loca. Detente, piensa en lo que vas a hacer y examina claramente qué está faltando en tu corazón para hacer lo correcto. Luego de eso, él va a decir, y arrepiéntete, porque este es un pecado, porque estás disminuyendo el estándar, porque estás jugando una vida en la que Dios no es importante ni determinante. Dios dice, arrepiéntete de donde has caído. Mira, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete de lo que estás haciendo. Y luego comienza a hacer lo que sabes que debes hacer. Quizás tengas que pasar más horas en la Biblia, quizás tengas que cambiar la música que escuchas o lo que estás mirando, quizás tengas que dejar de atender algunas cosas que son buenas también, pero que vas a tener que priorizar en Dios, porque quizás es lo correcto. Y quizás tú no has perdido tu primer amor, quizás tu primer amor está ahí, pero quizás no estás compartiendo eso y otros no están viendo el amor que tú tienes. Y yo lo digo porque aquí hay muchos pastores, y no me refiero a los que trabajamos aquí arriba en la iglesia y enseñamos o tenemos a cargo un área, sino me refiero a los que tienen un rebaño a su cargo. Si tú lideras una casa de paz, si tú estás en un salón de escuela dominical, si tú estás trabajando con jóvenes, con niños, estás haciendo diferentes cosas, quizás tú no has perdido tu primer amor, tú estás ahí con todo el punche con Dios. Amén. ¿Tus ovejas tienen ese mismo amor y pasión por Dios? ¿O solo están cumpliendo? Buscamos siempre conectar personas y eso no tiene nada de malo. Yo soy el primero que los promueva, pero que no nos seduzca la idea de traer gente, de convertirlos a Jesús, de enseñarles, de tenerlos con nosotros, sin enseñarles que deben tener pasión por Dios, porque eso es lo que Dios está buscando. Y examinemos si nosotros estamos haciendo ese lugar. Y por último, Dios le dice a la iglesia en ese momento, el que me escuchara, cuando lees el último versículo, yo le voy a dar de comer del árbol de la vida, como si no tuvieran salvación. Es que hay un problema. Cuando tú vives sin pasión, tú transmites una vida muy light, happy, y tus ovejas o las personas que están delante tuyo, algunos de ellos pueden estar en la iglesia, pero no estar con Dios. Y Dios le está diciendo directamente a este líder que está aquí, en este caso los que estamos guiando personas, que es posible que dentro de nosotros, por nuestra bajada de estándar en nuestra vida, hayan personas que no están entendiendo que la línea es más arriba. Y quizás no conocen a Dios, porque hemos modelado algo incorrecto y no es lo que Dios está buscando. La situación no es nada cómoda, pero si alguien escucha lo que Dios tiene que decir, arrepiéntase. Si tú vienes a la iglesia por venir y no estás viniendo buscando a Dios en primer lugar, entonces hay un peligro latente. Dios puede sacarte, o simplemente tú ni siquiera eres parte de su iglesia. Tú necesitas conocerlo. Así que es muy claro. Cuando Dios está en el centro, Él es el que mueve y hace útil cada cosa que hacemos. Como está ahí, sin pasión no cuenta. Oremos.